Buenos días, amados. Un placer estar con ustedes y qué gozo me da que haya presentación de niños, porque el ver esos bebés es que no solo hay que verlos como bebés, sino que aquí vemos futuros embajadores del reino de los cielos, y así va a ser. Que Dios bendiga grandemente a cada uno de ustedes y a sus familias, y esperamos que esta prédica que ha puesto el Espíritu Santo a traerles, pues sea de gran enseñanza para cada uno de nosotros. Y he titulado esta enseñanza El hombre más grande. El hombre más grande. Todo surge hace unos meses atrás, cuando estaba revisando un artículo de la revista Time. La revista Time es una de las revistas más influyentes en los Estados Unidos y probablemente en el mundo. Y este es un artículo que trata sobre las personas más influyentes y más exitosas, más grandes, digámoslo así, del 2018 en ese momento. Es una costumbre que tiene la revista Time del 2006 hasta la fecha. Y viendo un poquito el perfil, cómo los calificaban, pues uno se da cuenta de que los estándares bajo el cual el mundo juzga el éxito, la grandeza del ser humano, pues va muy ligado ¿en qué? En las posesiones materiales, en las riquezas, en el intelecto, en el éxito desde el punto de vista profesional. Y no es que esté del todo mal, no quiero que me malentiendan, porque mientras que uno sepa de dónde vienen las bendiciones, pues bendito sea. Pero definitivamente eso me hizo preguntarme cómo califica nuestro Señor, bajo qué estándares, la grandeza de su creación más amada. Porque definitivamente tiene que haber estándares que sean de un significado eterno, que trasciendan este mundo. Y precisamente de eso vamos a hablar el día de hoy. Y es que, mis amados, para explicar esta enseñanza vamos a remontarnos a un relato bíblico muy hermoso, de un hombre que las Sagradas Escrituras le llamaría el hombre más grande. Y es que este hombre, mis amados, fue más grande que Moisés, fue más grande que Abraham, Isaac y Jacob, fue más grande incluso que José y que todos los profetas del Antiguo Testamento, fue más grande que David, porque ciertamente David fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios, un calificativo de honor, pero no fue llamado el más grande. Más grande que Salomón, cierto, el hombre más sabio después de Jesucristo que ha puesto pie en este planeta, sin embargo no fue llamado el más grande. Y empecemos nuestra enseñanza yéndonos al Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 11, y es nuestro Señor Jesucristo quien dice estas palabras: les aseguro que entre los mortales no se ha levantado nadie más grande que Juan el Bautista. Y mis amados, acompáñenme en estos 50 minutos aproximadamente a escudriñar detalladamente la vida de este gran profeta de Dios y ver cómo nosotros podemos aprender de su ejemplo de vida y por qué el Señor lo llamó el más grande, para finalmente incorporar estas enseñanzas a nuestra vida y ser transformados por su palabra, que al fin y al cabo es el objetivo de toda enseñanza. Y bueno, ¿qué les parece? ¿Qué mejor forma de comenzar que hablar un poquito sobre el contexto bíblico histórico en el que nace Juan? ¿Recuerdan ustedes que por 400 años la nación de Israel había sufrido un silencio, digamos, por parte del Señor? ¿En qué sentido? En que no había habido palabra profética. El profeta Malaquías había sido el último profeta del Antiguo Testamento y de ahí por 4 siglos no había habido palabra profética al pueblo de Israel. Y es que para empeorar las cosas, recordémonos que en ese momento Israel vivía oprimida bajo el yugo del Imperio Romano, pero peor aún, vivía oprimida por siglos de desobediencia e idolatría que habían sumido a la nación de Israel a un enfriamiento, por así decirlo, en un endurecimiento de corazón que los había alejado de su Creador. Pero de repente, en su gracia y misericordia, vemos cómo se levantaría una voz que finalmente cambiaría el destino de toda la humanidad, por supuesto, hasta nuestros días. Y bueno, ¿qué les parece si nos vamos ya directamente a Juan? Y es que la grandeza de este hombre, y esto es muy hermoso, esta es la primera enseñanza que debemos llevarnos. Fíjense que la grandeza de Juan empieza a gestarse desde su seno familiar. Recordémonos que Juan nace en el seno de una familia sacerdotal.
Es decir, su padre Zacarías era sacerdote del templo, ¿verdad? Y su madre Elizabeth también tenía ciertas funciones en el templo. Dice la palabra que eran del linaje directo de Aarón, ¿verdad? Entonces eran conocedores e intelectuales de las Sagradas Escrituras. Pero más bello aún, dice la palabra que eran un hombre y una mujer justos a los ojos de Dios, piadosos, fieles al Señor. Pero aún con todo este gozo que el servicio al Señor les traía, en su corazón todavía había una petición latente al cielo, y era su deseo enorme por llegar a ser padres. Porque recuerden que dice la palabra que Zacarías era ya muy anciano, ¿verdad? Y Elizabeth también. Y para empeorar las cosas, Elizabeth era estéril, de manera que bajo las fuerzas humanas era prácticamente imposible engendrar un niño en ese matrimonio. Pero todo iba a cambiar cuando aquel día, estando Zacarías en el santuario, se le aparece nada menos y nada más que el ángel Gabriel, dice la palabra. El mismo ángel que meses después anunciaría a María la concepción del Mesías. Y esto es muy hermoso porque el ángel Gabriel, estando quemando incienso a Zacarías, le dice las siguientes palabras: Zacarías, Dios ha escuchado, Dios ha oído tu oración. Elizabeth te dará un hijo y le pondrás de nombre Juan, que por cierto quiere decir el que es fiel a Dios. Y aquí voy a hacer un paréntesis, porque mis amados, aquí vemos a un padre de familia, cabeza de hogar, que cumplía con sus funciones sacerdotales ministeriales, pero también era un buen sacerdote de su hogar, porque nunca claudicó en oración y en intimidad con su Señor, y ahora estaba por ver la promesa cumplida. Papás, sigamos orando, seamos buenos sacerdotes de nuestro hogar y nunca claudiquemos, porque siempre hay esperanza en el Señor. Y eso es lo que iba a pasar, porque fíjense en cómo el ángel Gabriel, vean qué belleza, las palabras con las que prosigue Gabriel: tendrás gran gozo y alegría, y muchos se alegrarán de su nacimiento, porque él será grande a los ojos del Señor. No deberá beber vino ni ninguna bebida alcohólica. Será lleno del Espíritu Santo aún antes de nacer, y hará que muchos israelitas vuelvan al Señor. Será un hombre con el espíritu y el poder de Elías. Él preparará a la gente para la venida del Señor. Inclinará el corazón de los padres hacia los hijos, y hará que los rebeldes acepten la sabiduría de los justos. Hermosas palabras en las cuales quiero recalcar dos cosas que he subrayado ahí. Primero, vean qué lindo cómo Gabriel proféticamente se adelanta unos 30 años a las mismas palabras que el Señor Jesucristo califica a Juan el Bautista: será grande ante los ojos del Señor. Pero también he subrayado una cosa que me parece maravillosa, y es lo siguiente: vean cómo el ángel le dice que este bebé, este niño, iba a ser lleno del Espíritu Santo aún antes de nacer. Y esto es increíble porque recuerdan ustedes Juan 3, la conversación de Jesús con Nicodemo. El cristiano, mis amados, como ustedes saben, tiene dos nacimientos, ¿cierto? Uno en agua y otro en espíritu. En agua es el nacimiento carnal por medio del líquido amniótico que todos nacemos, ¿sí? Y el nacimiento en espíritu es cuando tenemos conciencia, libre albedrío, nos arrepentimos de nuestros pecados, ponemos nuestra confianza en nuestro Señor y Salvador Jesucristo como nuestro Salvador, y es ahí, solo ahí, cuando finalmente desciende el Espíritu Santo y nos llena y nos sella como hijos del Dios Altísimo. Pero aquí tenemos, mis amados, un niño que se adelanta 33 años al día de Pentecostés y ya es lleno, o sea, antes de nacer en agua, ya nacía en espíritu, y eso me parece maravilloso. Vean qué promesa, mis amados, qué promesa se cumplía en un matrimonio que de años de esterilidad, por oración, por perseverancia, por creer que valía la pena confiar en Dios, ahora estaban a la espera de ser los padres del profeta más grande de todas las Sagradas Escrituras. Y esto es una gran enseñanza para todos nosotros como padres. Pues bueno, luego dice la palabra, ustedes recordarán, somos testigos de momentos hermosísimos. Dice la palabra que el bebé crece, más o menos a los 6 meses, pues resulta que María, la madre de Jesús, ya habiendo concebido al Mesías,
va a visitar a su prima Elizabeth. Recuerden que María y Elizabeth eran primas. Y dice la palabra que María, cuando saluda a Elizabeth, el bebé en el vientre de Elizabeth salta de gozo. Ese bebé de 6 meses saltaba de gozo. Y esto me parece bellísimo porque Juan, siendo apenas un bebé, ya sentía la sublime presencia, la cercanía de aquel que años más tarde presentaría al mundo como su Señor y Salvador y Redentor. Posteriormente dice la palabra que el niño nace y Zacarías lo lleva al templo a los 8 días. Recuerdan, a los niños se llevaba a los 8 días a circuncidar, como era la costumbre judía. Y también dice la palabra que su padre se llena de júbilo, de gozo, y empieza a profetizar hacia su bebé. Y empieza a decirle palabras bellas como: tú, mi pequeño hijo, serás llamado profeta del Altísimo, porque prepararás camino para el Señor. Tú presentarás al mundo aquella luz matinal del cielo que está a punto de brillar entre nosotros y que traerá luz a los que andan en oscuridad, y nos mostrarás el camino de la paz. Vean qué belleza, porque nuevamente aquí vemos unos padres que profetizaban sobre su bebé, sobre su hijo. Y aquí hay una gran enseñanza. Papás, nunca dejemos de profetizar bendiciones sobre la vida de nuestros hijos. Siga, no importa si, miren, si son bebés y no han nacido, si están en el vientre, si son adolescentes, si son adultos, si son jóvenes, si son viejos, pero siga profetizando. Si están en el camino del Señor, si están completamente descarrilados, usted no sabe el poder que hay en la palabra profética de un padre hacia un hijo. No nos cansemos de profetizar. Y eso fue lo que pasó con la familia de Zacarías. Pues bueno, dice la palabra que Zacarías crece, y vean qué lindo esto, porque uno esperaría que Zacarías, ¿a dónde lo hubieran mandado de niño? Al kinder del templo, a empezar a aprender teología, ¿cierto? A seguir el linaje sacerdotal de sus padres. Pero mis amados, Isaías 54 nos dice que sus pensamientos no son nuestros pensamientos, ni sus caminos son los nuestros. Y el niño necesitaba fortalecerse en espíritu para el ministerio más grande que Dios Padre le podía asignar a un ser humano. ¿Y a dónde lo envía? Nada menos y nada más que al desierto de Judea, mis amados. ¿Quién hubiera pensado? Una zona árida de 900 kilómetros cuadrados en las cercanías del Mar Muerto, donde entonces ese niño y ese adolescente crece entre arbustos, entre polvo, piedras, espinos, con un calor infernal. Imagínense ustedes, en las mañanas, y un frío tremendo en las noches, típico de los desiertos. Y dice la palabra que con una dieta que, mis amados, era a base, imagínense ustedes, de langostas y de miel silvestre, ¿verdad? Es decir, Juan bueno, y aquí quiero hacer una acotación. Por supuesto no era la langosta del marisco, ¿verdad? Que va. Era ese grillo gigantesco como de unos 8 o 9 centímetros, que por cierto, si ustedes nunca han tenido un grillo de esos en el cuello como yo, les aseguro que es una experiencia inolvidable, ¿verdad? Pero es una cosa tremenda. Pues Juan llegaba, hacía la parrilla, un poquito de miel silvestre a veces y vámonos. Y esa era la dieta, ¿verdad? Pero no solo de pan vive el hombre, ¿cierto? Sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Y qué curioso, ¿por qué mandaría el Señor al desierto, a fortalecerse el desierto? Aquí voy a hacer un paréntesis antes de seguir con nuestra historia. Mis amados, el desierto, vamos a ponerlo así: todo cristiano que quiera llegar a la tierra prometida, a Canaán, tiene que pasar un desierto, sea como sea. El desierto en la vida espiritual tiene 2 contextos, sobre todo en este relato, 2 contextos. Número 1, hace referencia a aquellas pruebas, tribulaciones, vicisitudes que todos sin excepción vamos a tener que pasar en esta vida, porque esta vida es dura, mis amados. Esto no es fácil, este peregrinaje es difícil. Sin embargo, la diferencia está que de la mano del Señor, ese desierto nos va a ayudar a fortalecer, a purificar y a probar de qué está hecha nuestra fe para propósitos más altos y eternos. Y por otra parte, también hace referencia al desierto, sobre todo en el caso de Juan, y que todos debemos de imitar, aquel lugar
aquel rincón, aquel pequeño cuarto de guerra, en el buen sentido, donde, mis amados, sacamos todos los distractores del mundo, los placeres del mundo, el bullicio, y sencillamente nos vamos de rodillas para que nuestro corazón se funda con el corazón del Padre en oración, en lectura de las Sagradas Escrituras y en adoración, mis amados. Es aquel lugar de intimidad y comunión tan necesario para fortalecerse en el Espíritu. Es aquel lugar, mis amados, donde se empiezan a ver derramadas todas las bendiciones que provienen desde lo alto. Y eso fue lo que pasó con Juan. Se fortaleció y creció, ¿en qué? En el Espíritu. Y bueno, dice la palabra que más o menos a sus 30 años ya era el momento de empezar su ministerio. El Espíritu Santo le da indicaciones de irse directamente a las orillas del río Jordán. Y es que, mis amados, este hombre sale a empezar su ministerio bajo un aspecto que contrastaba dramáticamente con el aspecto de los líderes religiosos de aquella época. Porque, como ustedes saben, los fariseos, seduceos y escribas estaban acostumbrados a vestir ropajes finos, ¿verdad? Con una dieta a base de vino y carne. Y de repente venía este hombre con pelo largo, acordémonos que él no se cortaba el pelo, con ropaje de pelo de camello, ¿verdad? Y de viaje comiendo, imagínense ustedes, langostas y miel silvestre. Pero aquí voy a hacer un paréntesis en esta enseñanza. Nunca nos hagamos prejuicios. Qué peligroso es hacer prejuicio. Que si este es alto, que si es bajo, que si sabe mucho, que el intelecto. Mis amados, al Señor lo que le importa, siempre, recuerde esto, es el corazón humano, siempre. Y así pasó. Miren, si hay alguien que se aplica el dicho que las apariencias engañan, es en Juan el Bautista. Porque de repente de este hombre que la sociedad lo hubiera condenado como un ermitaño, como una especie de hombre prehistórico, de repente sale del desierto de Judea y empieza a predicar un mensaje muy sencillo, muy conciso, pero poderoso y revolucionario. Y dice lo siguiente: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino de los cielos está cerca. Arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino de los cielos está cerca. Y, mis amados, por 400 años, repito, nadie se había atrevido a decir esto. Por eso es que es revolucionario. Y es que esto es interesante porque es exactamente el mismo mensaje que en el Evangelio de Mateo nuestro Señor Jesucristo, con que en el Evangelio de Mateo el Señor Jesucristo empieza su predicación. Y es exactamente el mismo mensaje con el que el apóstol Pedro, aquel día de Pentecostés, se dirige a una multitud, ¿verdad? Donde el corazón de aquella multitud se ve confrontado, quiebran su orgullo y 3,000 personas solo ese día ponían su confianza en nuestro Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, eran bautizados y iniciaba la iglesia cristiana primitiva. Y hoy nos preguntamos, ¿acaso nuestro mensaje, en cierto modo, debería de ser diferente? Pienso que no. Pues bien, este hombre empieza con este mensaje y entonces es presentado a la humanidad como ¿quién? Como el heraldo de un rey, el mensajero, ¿verdad? Ese que iba a marcar el camino para la llegada de alguien muchísimo más grande. Y esto es muy interesante porque fíjense ustedes, la Biblia es un libro histórico y no hay coincidencia en que Juan era heraldo de un rey. En aquella época todos los reyes tenían heraldos, que eran mensajeros que tenían que irse como 1 mes, 2 meses antes de que el rey partiera al destino. ¿Para qué? Para preparar el camino. ¿En qué sentido? Que las calles obviamente de aquella época no eran pavimentadas, entonces ellos tenían que ver que las calles no tuvieran huecos, porque si no había que rellenarlos, que no tuvieran arbustos, que no fueran peligrosas, es decir, preparaban el camino para el carruaje del rey, para que el carruaje del rey no tuviera contratiempos. Y entonces se levanta este heraldo con este mensaje revolucionario y empieza entonces a ganar seguidores. Uno hubiera pensado que bajo estos aspectos, por eso les digo que no hay que hacerse prejuicios, pues estaba destinado al fracaso, pero no, empieza la grandeza de este hombre y empieza a crecer. Y dice la palabra, vean ustedes, porque a mí me da gracia, no sé, ustedes ven las películas de Semana Santa
y uno ve pues algunos seguidores ahí a las orillas del Jordán bautizándonos. No nos equivoquemos. Dice en el Evangelio de Marcos, toda la gente de la región de Judea y de la ciudad de Jerusalén acudía a él, y cuando confesaban sus pecados, quebrantar el orgullo, él los bautizaba en el río Jordán. Toda la gente, probablemente hablamos de miles de seguidores. Y es que el mensaje de Juan, aquí voy a hacer una acotación, y es que, mis amados, el mensaje de, vamos a ver, cuando uno oye de Juan el Bautista, ¿usted qué piensa? En bautismo. Pero no nos equivoquemos, parte de la grandeza de este hombre no era por el hecho de bautizar, eso es un simbolismo que no le resta méritos, pero era por el mensaje poderoso que empezaba a calar en los corazones del pueblo de Israel. Ahí empezaba la grandeza del ministerio, o radicaba la grandeza del ministerio de Juan. Y este mensaje no estaba limitado a la población civil, no, acordémonos que Juan fue a todas las élites, ¿verdad? Es decir, a la población civil, religiosa y hasta la misma cúpula gubernamental de Judea, encabezada por Herodes Antipas. Y es que Juan empieza a mandar señales a los fariseos, sobre todo, ¿verdad?, de la élite religiosa, de la importancia de quebrantar el orgullo religioso. Y esto, por supuesto, empezó a causar roncha en los fariseos. ¿Por qué? Porque era, vamos a ver, decirle al pueblo fariseo, miren, ustedes necesitan arrepentirse, imagínense ustedes. Y es que Juan utilizaba palabras tan duras como fariseos religiosos, demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y vuelvan a Dios. No digan que solo por ser hijos de Abraham ya son salvos. Eso no significa nada, imagínense ustedes. Si Dios quisiera, tomaría estas piedras y haría hijos de Abraham de ellas. Así de fuerte, era un hombre valiente que ante todo ponía a su Señor, y sobre todo, ¿con qué afán? Con quebrantar el orgullo religioso de aquella época. Y entonces imagínense ustedes, y para empeorar su relación con los fariseos, el bautismo, es decir, la sumersión completa en agua, era una herejía para el pueblo fariseo o para Israel. ¿Por qué? Porque en el siglo I el bautismo en agua estaba limitado, o sea, totalmente el bautismo, sumersión en agua, estaba limitado para los gentiles, es decir, para aquellas personas no judías que querían convertirse al judaísmo. Y aquí venía un hombre que le decía a judíos y no judíos, ¿saben qué? Ustedes están en un mismo nivel, ambos necesitan quebrantar el orgullo, buscar el perdón de sus pecados, y ambos necesitan un Salvador y Redentor. Imagínense ustedes, ¿verdad? Pues bueno, esto no podía pasar por alto entonces ante la élite religiosa. Y dice la palabra que los fariseos envían emisarios a preguntar quién es este hombre, ¿verdad? Con este mensaje que cada día tiene más influencia. Y entonces aquí vamos a ser testigos, y pongamos mucha atención, de una de las cualidades que creo hace grande a Juan el Bautista y que todos tenemos que imitar, y es su humildad. ¿En qué sentido? Dice la palabra que llegan los emisarios de los fariseos y le preguntan, dinos, Juan, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? Y él pudo perfectamente haber dicho, bueno, yo soy hijo de Zacarías, nada menos y nada más, del linaje directo de Aarón. Yo tengo sangre sacerdotal en mis venas, y no estaba mintiendo, ¿cierto? Pero mis amados, él no se da esas credenciales para sí mismo. Y con una sencillez, él, en lugar de decir quién era él, tajantemente dice más bien quién no es él. Y él les dice, yo no soy el Mesías, yo no soy el Mesías. Qué humildad. Y ellos replican, pero dinos, ¿eres Elías? Yo no soy Elías. Pero entonces dinos, no podemos traer palabra vacía a los fariseos. Y vean con la sencillez con que él se califica. Yo tan solo soy una voz que clama en el desierto, abran camino para la llegada del Señor. Como una voz en el desierto, nada más. Y ante estas palabras de humildad, las mismas Sagradas Escrituras le rendirían honores cuando 750 años antes, y esto es maravilloso, por eso es que este libro, la Biblia, mis amados, que es un libro que no es ni antiguo ni moderno, es un libro eterno, mis amados, vean la palabra profética que nos trae.
750 años antes de que Juan naciera, el profeta Isaías decía estas palabras: escuchen, es la voz de alguien que clama, abran camino a través del desierto para el Señor. ¿De quién hablaba? Obviamente de Juan el Bautista. Pero vean cómo Isaías describía el ministerio poderoso que iba a ser encomendado a Juan. Hagan una carretera derecha a través de la tierra baldía para nuestro Dios. Rellenen los valles y allanen los montes y las colinas. Enderecen las curvas y suavicen los lugares ásperos. Entonces se revelará la gloria del Señor y todas las personas la verán. El Señor ha hablado. Y esto es bellísimo porque, mis amados, aquí todas esas características geográficas a las cuales hace referencia Isaías, es decir, montes, valles, colinas, curvas, etcétera, pues no son sino una metáfora para lo que es la condición del corazón humano, ¿verdad? Es decir, ¿qué quería decir? Bueno, allanen esas montañas de ira, de resentimiento, rellenen esos valles de odio, rellénenlos por amor, quiebren ese orgullo, arrepiéntanse, y solo así se podrá revelar la gloria de Dios. ¿Y quién es la gloria de Dios? Pues su Hijo unigénito, que sería revelado al mundo. Pues bueno, Juan seguía su ministerio poderoso, seguía creciendo, y entonces sería confrontado, por supuesto, con el orgullo. El enemigo, por supuesto, no podía pasar por alto ese crecimiento y ese servicio de sumisión al Señor. Y entonces dice la palabra que su ministerio era tan poderoso que incluso algunos de sus discípulos o la muchedumbre empezaron a preguntarse si él mismo era el Mesías, ¿verdad? Porque era tan convincente y ese pueblo estaba tan sediento de un Mesías que se empiezan a cuestionar. Pero nuevamente, observen, mis amados, qué hermoso. Y Juan claramente decía: no, un momento, pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de inclinarme como un esclavo y desatarle las correas de sus sandalias. Yo los bautizo con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo y fuego, dice en el Evangelio de Juan, por cierto. Esto es bello porque vean qué claridad él tenía de quién era él, pero quién era el rey que representaba, tan superior, ¿verdad? Y aquí él no hace, cuando dice las correas de sus sandalias, no está haciendo una simple oración, digamos así, bonita, ¿verdad? Un simple refrán. No, fíjense ustedes que en aquellos tiempos se decía que un discípulo prácticamente podía hacer todo por su maestro, todo lo que su maestro le pidiera, excepto desatarle las correas de sus sandalias y lavarle los pies. Esto era indigno a la luz de la ley judía. ¿Por qué? Porque, mis amados, imagínense ustedes los pies de aquella época, ¿verdad? O sea, nada más las calles de Palestina eran puro polvo, ¿verdad? Entonces la gente andaba en sandalias, de ahí polvo, callos, uñas, imagínense usted, bueno, mejor no sigo, ¿verdad? Pero, o sea, una cosa terrible. Entonces se decía que era indigno. Pero aquí tenemos un hombre, ¿ven? Qué belleza y qué humildad, que le decía a la multitud claramente: ¿saben qué? Aquello que ustedes consideran indigno, yo al que represento es que ni siquiera soy digno de desatarle sus correas. Qué ejemplo. Y bueno, yo creo que esta humildad, esta obediencia y esta sumisión iba a tener su recompensa, y él lo había dicho: pronto viene, ¿verdad? Cuando aquel día, a las orillas del río Jordán, finalmente desde los cielos se le iba a abrir, se le iba a revelar la identidad de su maestro, de su rey. Y es que aquí hay una cosa muy interesante. Acordémonos que Juan el Bautista era primo del Señor Jesucristo. Eran primos, ellos ya se conocían. Pero vean qué increíble, ¿ah? No es hasta que el Espíritu Santo se lo revela, es decir, es como si uno tuviera una cortina y de repente se le abre y ve al Señor Jesucristo caminando en el Jordán, viniéndose a bautizar, cuando de repente Él exclama, se le revela y exclama al mundo estas palabras de poder que ya todos conocemos y que llenan nuestro corazón: he aquí el Cordero de Dios
que quita el pecado del mundo. Es a Él a quien yo hacía referencia. Y esto es hermoso porque, mis amados, aquí en ese punto geográfico del Jordán ese día se da un hecho cósmico histórico. Y es que la misma Trinidad, las tres personas de la Trinidad se reúnen en un mismo punto para revelar al Bautista de toda la humanidad el plan redentor. ¿En qué sentido? Dice la palabra que sobre Cristo, ¿quién bajó? El Espíritu Santo en forma de paloma, ¿verdad? ¿Sobre quién? Sobre el Hijo unigénito. Y seguidamente, de lo alto de los cielos, se abren los cielos, las ventanas de los cielos, y baja una voz imponente de Dios Padre que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Pocas veces vemos en las Sagradas Escrituras que la Trinidad misma, en un punto geográfico, revelara el plan redentor. Y yo me imagino el corazón de Juan en ese momento, ¿verdad? Yo creo que qué satisfacción de haber cumplido, de haber sido ese heraldo de ese maravilloso rey. Pero bueno, dice la palabra que Juan sigue bautizando, dice la palabra que Jesús se va al otro lado del Jordán y empieza también a bautizar en ese momento. Y en un último intento para quebrantar el orgullo, la humildad, de Juan, el enemigo, a través de los discípulos de Juan, los cuales empiezan a llenar de celo y de orgullo, dice la palabra que empiezan a decirle: pero mira, Jesús empieza a ganar seguidores y está bautizando igual que nosotros. ¿Cómo es posible eso? ¿Verdad? ¿Qué hacemos? Y nuevamente, finalmente, en sus últimas palabras de humildad a la muchedumbre y al mundo, Él dice lo siguiente: yo no soy el Mesías, estoy aquí solamente para prepararle el camino a Él. Vean qué hermoso, es el novio quien se casa con la novia, y el amigo del novio simplemente se alegra por estar a su lado. Por lo tanto, que Él tenga éxito me llena de alegría, porque es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe o yo decrezca. Y aquí hay una gran enseñanza que quiero hacer un poquito de énfasis. Mis amados, el servicio al Señor compete a todos los cristianos. El servicio al Señor no es pararse aquí, esto es parte de, pero el servicio al Señor es 24/7 en nuestros hogares, en nuestros trabajos, paseando, donde usted esté, al Señor le servimos 24/7. Y mis amados, nosotros tenemos que vernos como simples vasijas de barro para ser moldeadas. Nosotros somos nada más instrumento, nunca para llenarnos de orgullo religioso, sino para honrar y glorificar siempre el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El éxito de servir al Señor y el éxito de todo ministerio, ¿sabe qué es? Es un yo que mengüe, pero un Cristo que crezca cada día más en mí. Y bueno, ya con estas palabras, el heraldo del rey sabía que ya sus días ministeriales estaban por terminar. El ministerio de él tenía que ir menguando, y esto es muy bello, no sin antes, dentro de la muchedumbre, llamar a dos de sus discípulos, a dos pupilos jóvenes, uno de nombre Andrés y el otro de nombre Juan, y les dice: ¿saben qué? Ahora sigan a Jesús. Y vean qué hermoso, porque Andrés se convertiría en el apóstol Andrés y Juan se convertiría en el apóstol Juan, el poderoso apóstol Juan, que tendría el honor de cerrar las Sagradas Escrituras. Y vean cómo aquí vemos cómo hay una transición. Juan marca una transición entre su ministerio y el ministerio glorioso del Mesías. Y bueno, finalmente ese mensaje poderoso de arrepentimiento, de pecado, llegaría hasta la cúpula gubernamental, hasta el gobierno de Judea, encabezada por Herodes Antipas, quien, como ustedes saben, se vio obligado finalmente a encarcelar a Juan. Juan había sido apresado en una mazmorra fría ahí del palacio de Herodes. Y aquí vamos a poner mucha atención, porque aquí somos testigos, mis amados, de una cosa muy hermosa, y es la humanidad de Juan el Bautista. ¿En qué sentido? En esa prisión fría, aquel heraldo, aquel valiente, de repente empieza a tambalearse, a
a ver que su fe, en cierto modo, momentáneamente se debilita. ¿En qué sentido? Dice la palabra que la duda le entra, que la duda le entra. Y no es para menos, fíjense ustedes, era un niño de la promesa, había tenido una vida de sumisión, de obediencia inquebrantable al Señor, había visto a la Trinidad misma bajar, se le había prometido a un Mesías que iba a dar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a liberar a los oprimidos de las cárceles, y de repente él se encuentra oprimido bajo sus captores. ¿Quién no se desanimaría? Y aquí es muy importante lo siguiente, mis amados, ¿acaso eso le resta méritos a la vida de Juan? Por supuesto que no. Todos en nuestra vida cristiana podemos, ante las vicisitudes y pruebas difíciles de la vida, pasar momentos en que nuestra fe se ve estremecida. Todos. Y tengamos mucho cuidado, porque les digo una cosa, el enemigo va a estar atento. ¿Para qué? Para mandar dardos de culpabilidad, para ver lo incrédulo que aparentemente usted es, enfriar su relación con el Señor, para que usted deje de orar, de adorarle e ir a la palabra de Dios. Pero nosotros tenemos que hacer todo lo contrario. Y de repente vemos cómo entonces, ante esa duda, aquí viene la diferencia. Y es que la diferencia es la siguiente. Todos podemos pasar momentos difíciles de tribulación y de desánimo. Pero mis amados, la grandeza con la que se levanta los grandes hombres y mujeres de Dios de sus caídas no radica nunca en su sobrenaturalidad. Usted en la Biblia no ve superhéroes, me explico, no ve superhéroes, ve hombres y mujeres de carne y hueso como usted y como yo. La grandeza con la que se levanta los grandes hombres y mujeres de Dios es su firme y fiel dependencia en el amor, en la esperanza y en la paz sobrenatural, ahí sí, que proviene de nuestro Dios y que solo Él puede dar al alma humana. Ahí está la diferencia. Y así pasó con Juan, porque Juan, lejos de entrar en conmiseración, de decir, pobrecito yo, ¿de qué valió el ministerio? ¿De qué tanta sufrida en el desierto, comiendo langostas y ahora yo aquí? No. ¿Qué hace él? Se mueve, no se paraliza, se activa. Y así tenemos que hacer nosotros ante el desánimo. Se activa y llama a 2 de sus discípulos y les dice, ¿saben qué? Vayan a Jesús. ¿Lo ves donde él recurre? Vaya, está desanimado, tiene duda, pero va a la fuente. Vayan a Jesús y pregúntenle, ¿acaso eres tú el Mesías o tenemos que esperar a otro? Y dice la palabra que los emisarios, los discípulos de Juan llegan a Jesús, le cuentan, ¿y acaso somos testigos de que el Señor Jesucristo lo trató de incrédulo o lo reprochó? Tú incrédulo que me viste al Espíritu Santo, a Dios Padre. No, mis amados. Yo nada más veo complacencia en el corazón del Maestro, probablemente diciendo, Juan, has venido a mí, tú que estás trabajado y cargado, ahora recibe de mí palabras de vida y esperanza. Y así fue, porque mis amados, las palabras que vienen de Cristo nunca llegan vacías al corazón humano, nunca llegan vacías. Como dice el apóstol Pedro, ¿a dónde iríamos, Señor, si solo tú tienes palabras que dan vida eterna? Y eso fue lo que sucedió. El Señor manda a los discípulos con este precioso mensaje lleno de poder y de esperanza hacia Juan. Vayan y díganle a Juan, cuéntenle, regresen a Juan y cuéntenle lo que han visto y oído, porque hoy los ciegos ven, los cojos caminan bien, los leprosos son curados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les predica la buena noticia. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza!, ¿verdad? Mis amados, siempre hay esperanza para transformar el desánimo, por más grande que se vea en esperanza, en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Siempre habrá esperanza. Y así pasó. Entonces, el secreto en nuestra vida cristiana no es nunca desanimarnos, pero inmediatamente poner nuestra dependencia en la única fuente de todo poder y toda victoria que es Jesucristo. Siempre hagamos eso.
Jesucristo, mis amados, o vamos a ponerlo así, se vale tener duda, pero en un mundo que se ciñe en la desesperanza, porque así es, en la duda, yo estoy convencido que la respuesta de Dios Padre a las dudas de la humanidad es Jesucristo. No hay otro. Y bueno, ya con estas palabras, imagínense, yo solo puedo pensar que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento acogió al corazón de Juan. Y probablemente en su mente, en su corazón, traía a cotación las palabras que 30 años después otro gigante de Dios diría también desde la cárcel: para mí vivir es Cristo y ya el morir es ganancia. Y en efecto, algunos días después, aquella voz que clamó en el desierto, el heraldo del rey, venía apagada y silenciada cuando Herodes Antipas ordenaba su ejecución. Mis amados, ya casi finalizando esta enseñanza, deseo traer un poquito algunas características de la vida de Juan que ojalá todos nos llevemos el día de hoy. Y creo que la grandeza de este hombre, de este gran profeta de Dios, radica en esa intimidad profunda que siempre mantuvo con su Señor. Miren, esa comunión, ¿verdad? Si alguien siempre estuvo completamente acompañado en aquellas cuevas de Judea, fue Juan. Siempre. Ahí se podía sentir la presencia estremeciendo las paredes de esas cuevas del Espíritu Santo. Y nosotros no perdamos nunca esa intimidad diaria, de día y de noche, dice la palabra. Y seremos como árboles plantados a la orilla del río que darán, ¿qué? Frutos. Frutos. Y precisamente eso fue lo que pasó con Juan. ¿Lo ven? La llenura, la intimidad lo mantuvo siempre lleno del Espíritu. ¿Y qué produce el Espíritu? Frutos, Gálatas 5. Y hay dos frutos del Espíritu que deseo yo recalcar en la vida de Juan. Fidelidad, mis amados, fidelidad a su Señor, en una vida que se transformó en una vida de obediencia y sumisión, pero también valentía. Yo recalco la valentía de este gran hombre de Dios, y esa valentía ojalá que nos inunde. ¿Valentía en qué sentido? En llevar el Evangelio, mis amados. No nos dé pena, no nos dé vergüenza, todo lo contrario, es un honor llevar el Evangelio, mis amados. Hay almas, miles de almas que están sedientas por un Salvador, mis amados. Y hoy más que nunca tenemos que llevar el mensaje, que será contracultural, por supuesto, que probablemente nos dirán retrógrados, todo lo que usted quiera decir, pero mis amados, nosotros estamos llamados a impactar al mundo, a ser sal y luz de la tierra. Primero, por medio de nuestro ejemplo de vida, no perfecta, porque aquí nadie es perfecto, todos tenemos fallos, pero sí una vida que siempre honre y glorifique la santidad de Dios. Y también llevando siempre un mensaje de amor, nunca en juicio, que confronte a esa persona no creyente con el pecado, confronte a esa persona con la seriedad que representa el pecado para nuestro Señor, y que eso haga conciencia de pecado en esa mente del no creyente. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo provoque convicción de pecado y finalmente complete su obra redentora en un nuevo nacimiento. Y finalmente, humildad. ¿Qué más puedo decir? Yo creo que tan solo una voz. Probablemente, qué hermoso si Juan ya estaba él, ya lo habían ejecutado, pero qué hermoso, porque yo pienso que si él hubiera sabido las palabras con las que Cristo lo calificaría, el hombre más grande, él probablemente hubiera dicho algo así como: Señor, tú que eres el Rey de Reyes y me llamas a mí, que soy tan solo una voz, el más grande, ahora cuánta grandeza inmesurable se cierne sobre de ti. Y así tenemos que pensar cada uno de nosotros. Y bueno, ya para concluir esta enseñanza, finalmente, y aquí por favor quiero que pongamos mucha atención, porque este es uno de los puntos centrales. Uno pensaría, jamás yo voy a poder ser parecido o tan grande, mucho menos más grande que Juan el Bautista. Jamás, o sea, un niño de la promesa, lleno del Espíritu Santo. ¿En serio cree eso? Vean qué maravilla lo que el Señor Jesucristo dice al respecto
Y para eso remontémonos a donde comenzamos. Vayámonos otra vez al Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 11. Les aseguro que entre los mortales no se ha levantado nadie más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Vean qué increíble. Mis amados, como nos lo explicaba nuestro pastor José Miguel la prédica pasada, el reino de los cielos está aquí y ahora. Porque del momento en que nuestro Señor Jesucristo puso pie en este planeta, el Rey llegó para instaurar su reino. Y cualquiera de nosotros podemos ser igual o más grande que Juan el Bautista. Pero vean qué lindo, aquí quiero aclarar, el Señor no está hablando aquí en términos de virtud, no está desmeritando a Juan, no, entendámoslo así. Es que nosotros ahora tenemos mayor revelación que la que tenía Juan el Bautista en ese momento. ¿En qué sentido? Bueno, número uno, nosotros tenemos la revelación completa de la omnipotente victoria de Cristo sobre el pecado en la cruz del Calvario. Número dos, nosotros tenemos la poderosa victoria de Cristo sobre la muerte y el mundo de las tinieblas gracias a su resurrección. Y número tres, nosotros tenemos todas las promesas y propósitos reveladas a través de los 66 libros que componen las Sagradas Escrituras, lo cual por razones obvias Juan no tenía. Y finalmente, mis amados, nunca como en pleno siglo XXI, nosotros, gracias al avance tecnológico en comunicación, tenemos la posibilidad no de dejar el Evangelio solo ahí a las orillas del Jordán, no, de llevarlo hasta los confines de la tierra. Y a eso se refiere nuestro Señor. Por lo tanto, mis amados, finalmente, tratemos de pedirle al Espíritu Santo que nos dé su llenura para seguir una vida de humildad, de obediencia, de sumisión, de valentía. Pero también pidámosle fortaleza para hacer cada uno de nosotros, y es que estamos llamados, cada uno de nosotros, a ser heraldos, a ser pequeños heraldos, a ser heraldos, mis amados, que anuncien y preparen el camino para decirle al mundo que la segunda venida del Rey de Reyes y Señor de Señores está muy cerca. No nos cansemos y sepamos una cosa. Nada más piensen qué hermoso el día que esta vida ya pase. Esto va a terminar, mis amados. No sabemos si mañana, si hoy mismo, dentro de 10 años, esto termina. Así que nada más pensemos en aquel día que ya esto termine y estemos ya en la presencia preciosa del Padre Celestial y Él abra frente a nosotros el libro de la vida. Qué belleza, y pronuncie nuestro nombre y diga: ¿sabes qué, hijo mío? Realmente fuiste una voz que clamó por mí en ese desierto. Fuiste un grande en mi reino. Vamos a orar. Oh amado Padre Celestial, Dios mío, gracias por tu palabra. Gracias por las Sagradas Escrituras, Señor. ¿Qué haríamos sin ellas, Padre? ¿Qué haríamos sin estos ejemplos de vida, papá, que hoy traes para nosotros, Señor? ¿En qué pondríamos nuestra confianza, Señor? En las cosas terrenales, Dios mío, no podríamos, Señor, no podríamos. Bendito y alabado seas, Señor. Bendito seas, Señor, porque has traído esperanza a nuestros corazones, para no claudicar nunca y mantenernos firmes y esperanzados, Señor, en la meta gloriosa que es tu Hijo Jesucristo, Padre. Señor, te pido que nos des la llenura de tu Santo Espíritu para llevar siempre con amor y valentía las buenas nuevas a tantas almas, Dios mío, que están sedientas de ti, incluyendo las nuestras, Padre. Asimismo, papá, fortalécenos ante las pruebas, las tribulaciones de la vida, sabiendo, Padre, que podrá fallar nuestra salud y debilitarse nuestro espíritu, pero tú, Señor, seguirás siendo siempre la fuerza de nuestros corazones. Pido, Padre, una bendición especial para cada corazón en esta mañana que ha venido aquí a Vida Abundante, con peticiones,
con anhelos, Padre, por aquellos problemas financieros, de salud, Padre, mentales, espirituales, que solo tú sabes, Padre, y que en ese cuarto de guerra, Padre, tú escuchas cada día. Te pido que tu Santo Espíritu, Padre, nos fortalezca y nunca nos deje, Señor, salirnos del camino, Padre. Bendito y alabado sea, Señor. Gracias, Padre, nuevamente. Y pido bendición y protección de lo alto en el poderoso nombre, en el único nombre que se le ha dado a los hombres, en quien podamos ser salvos, en el glorioso nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente.